Este tercer video de la clase de hoy tiene como propósito orientar a los estudiantes ya en la solución de la tarea de cuadros y gráficos que sustituye al quiz número 3 y cómo se van a hacer para realizar el examen práctico que se realiza en Excel con una base de datos que les vamos a asignar. Voy a iniciar con, con lo que van a hacer para la tarea de cuadros y gráficos, que es el equivalente al quiz del tema 3. En mediación se van a encontrar este archivo, que es una práctica de cuadros y gráficos, pero sin Excel. Eso consiste en hacer formatos de cuadros y gráficos para que sepamos ubicar las variables del cómo en la columna matriz y el encabezado. Este primer ejemplo que tengo acá dice así: vamos a hacer un formato de cuadro estadístico que muestre el número de estudiantes matriculados. Número de estudiantes matriculados es el qué, ¿verdad? Se lo voy a poner vamos a hacerlo así más bien. Acá, se lo voy a poner en verde, es el qué, ¿verdad? ¿A dónde corresponden los datos? A la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica es el dónde, ¿verdad? ¿Cuándo? En este caso, el cuándo es el tiempo, va a tener una doble función. Vamos a tener la función de temporalidad y la función de variable de clasificación. Estas tres cosas, estas tres cositas, tiempo, o sea, años, sedes y semestre, se llaman las variables de clasificación. O sea, son tres variables de clasificación y tenemos dos lugares donde meterlas, en la columna matriz o en el encabezado. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que el título va a ser ¿dónde? Universidad de Costa Rica. ¿Qué? Número de estudiantes matriculados. ¿Cómo? Según las variables de clasificación que tengo acá. Ojo, esto que les estamos poniendo acá para efectos de los complementos, sabiendo que en la sede de Guanacaste no se incluyeron los estudiantes del recinto de Santa Cruz. Eso es una nota al pie porque solamente me está afectando a la sede de Guanacaste. La tengo que poner con una nota al pie, con una referencia numérica. Los datos están expresados en miles de personas. Eso es una nota introductoria que me está aclarando la totalidad del cuadro. Y la fuente es los registros de matrícula de la universidad de la UCR. Entonces, ¿cómo hacemos para localizar las variables en la columna de matriz y en el encabezado si tengo tres? Algo lo tengo que hacer compuesto, ya sea la columna matriz o el encabezado. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a recordar que los cuadros tienen que ser introducidos en una hoja de 8,5 por 11. Y por lo tanto, no tienen que ser simétricos, no tienen que tener muchas columnas, pocas filas, o al revés, muchas filas y pocas columnas. Entonces, ¿cómo logramos un cuadro simétrico? Bueno, vamos a sacar cuántas categorías tiene la variable edad. Estamos mostrando el año 2000 y el año 2007, solamente esos 2 años, 2000 y 2007. Tenemos dos categorías. No hay total,
¿verdad? Porque muy probablemente los mismos estudiantes del 2000 están en el 2007. La sede, ¿cuántas categorías tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más el total que están en la suma de la Universidad de Costa Rica, sería 8 categorías. Y semestre, que tenemos 2 categorías. Entonces, para hacer un cuadro simétrico, yo pensaría poner los semestres en la columna matriz y hacer una columna matriz simple y combinar los años y el semestre en los encabezados, porque me quedaría para el año 2000, primer semestre y segundo semestre. Para el año 2007, primer semestre y segundo semestre. Me quedarían 4 columnas. Entonces tengo un cuadro que va a tener 8 filas por 4 columnas. Y eso logra que el cuadrito sea simétrico. Entonces, en el cuadro número 1, vamos a hacerlo así. Vamos a poner vamos a poner título, número de estudiantes matriculados en la Universidad de Costa Rica, según sede, porque es lo que está en la columna matriz, y le pongo por años y semestre. Entonces hacemos algo así. Nada más voy a hacerme el formato. Voy a ponerle nada más sede y pongo central, pongo Guanacaste, central, Guanacaste, Turrialba, Limón. Vamos a ver cuáles me faltan. Occidente y Pérez Celedón. Y Pérez Celedón. Y entonces hago un encabezado compuesto donde el primer nivel va a ser el 2000. ¿Cuáles son los años que estoy comparando? 2000 y 2007. 2000 y 2007. Y para cada año hago primer semestre y segundo semestre. ¿Ok? Y esto lo repito para el primer nivel del encabezado. Copio esto y lo uno para juntar las dos celdas. Aquí en el marco las dos cosas y le doy este botoncito para combinar, que se me combine. Y entonces ya ahora nada más le doy formato. Le pongo el formato con las partecitas y muy importante el total, porque hay 2 columnas. Entonces hago el total y genero esa información que tengo acá. Vean que este es el mejor formato que podríamos tener, porque si hago cualquier otra combinación, pues me van a quedar muchas filas y pocas columnas, o al revés. Entonces, esta partecita de acá es muy importante para efectos de lo que vamos a hacer en el quiz, que es la tarea de cuadros y gráficos, ¿verdad? Que va a ser para la casa. Me van a hacer un formato de presentación de información, de acuerdo con los encabezados que tenemos. Pero la práctica se la voy a hacer con este archivo. Vamos a ver, ya lo voy a cerrar porque son los quizzes, era nada más de referencia. Y voy a abrir
este archivito, que es el que tiene la solución. Todo esto está con la solución en en mediación virtual. No, esa tarea me lo van a hacer impreso. Va a ser una tarea de ustedes nada más me hacen el formato. Pueden hacer el formato en Excel como quieran, nada más que después me lo van a imprimir en un cuadrito, en una hojita. Vamos a ampliar el tamaño de esto. Para que se vea bien. Ok, ahora sí. Esta es la práctica ya que vamos a hacer aquí para que quede todo claro. Y luego vamos a ver las soluciones. De nuevo, lo que le estaba diciendo. Vamos a hacer un formato de cuadro estadístico donde solo falten los datos que me muestren. Inversión social como porcentaje del PIB. Esto es el qué son los datos, por lo tanto, lo voy a poner ahí. ¿Dónde? Va a ser en Costa Rica. Costa Rica es la variable de localización. El cómo son los sectores. Ahí están los sectores para los años 2005 al 2009. ¿Ok? Entonces, estos son, voy a cambiarle el color para que no se me confunda con... Voy a cambiarle el colorcito al Costa Rica para que no se me confunda. Entonces, estamos viendo que tenemos solamente dos variables, que son los sectores y los años. Entonces, sectores, ¿cuántas categorías tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la suma de todos los sectores me da la inversión del país. O sea, son 7 posiciones. Si fuera columna matriz, tendría 7 renglones. Si fuera encabezado, tendría 7 columnas. Y de los años, desde el 2008 a 2009, de 2005 a 2009, serían 2005, 2006, 7, 8 y 9, son 5 años. Por lo tanto, lo recomendable es poner los sectores en la columna matriz y los años en el encabezado. ¿Ok? Eso es, lo pongo así para que me quede un cuadro más o menos simétrico. Esto que tengo aquí, el sector otros, es una aclaración para otros. Le está diciendo que incluye servicios religiosos, recreativos, culturales. Es una nota al pie. Y el año 2009 es un valor preliminar, por lo tanto, es otra nota al pie solo para ese año. La fuente, los datos fueron tomados de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Entonces, vean cómo queda ese primer cuadro. Vamos a ampliarle el tamañito para que se vea bien. ¿Lo están viendo bien? ¿Sí, verdad? Entonces dice, ¿dónde? Costa Rica. ¿Qué? Inversión social como porcentaje del PIB. La palabra según es lo que indica la variable que está en la columna matriz, según sectores y por años. ¿Ok? Entonces, ese es el título. Yo voy a calificar cada uno de los contenidos. ¿Qué, cómo, dónde y cuándo? Las notas. El sector otros, como es un texto, voy a ponerle un número. En el año 2019, como hay un número, le pongo un texto, una letra. Primero se ponen las notas numéricas y luego se ponen las notas de letras. 1. El sector otros incluye servicios recreativos, culturales y religiosos. El año 2009 es preliminar.
y le dejo un renglón y le pongo la fuente. Esto es lo que se llama un formato de cuadro estadístico que no tiene datos, ¿verdad? Esto es lo que me van a ir a hacer el próximo sábado cuando les entregue los casos que les corresponden a cada uno de los estudiantes. De esa manera vamos a ir haciendo los ejemplos. Veamos este segundo ejemplo. Formato de cuadro estadístico donde solo falten los datos que me muestre población abastecida con servicio de agua potable. Esto es el qué. ¿Dónde? Solamente en la provincia de Guanacaste. Es el rojo. ¿Cómo? Voy a ponerle las variables de clasificación, tipo de fuente, quebrada, zona y en estos 4 años de que son los quinquenios. Ese lo voy a poner en rojo. Voy a ponerle los mismos colores para que no se me confundan. La variable de localización, las provincias, es en azul. ¿Ok? Entonces, ojo que en estos dos casos, la variable temporal cumple las dos funciones. La variable de localización temporal y una variable de clasificación. Vamos a tener algo muy importante. Cuando yo digo del 2000, de un año al 2009, son consecutivos. Cuando yo digo años así, son salteados. Cuando yo le pongo nada más 2000 y 2009 son únicamente estos 2 años, solamente el año 2000 y el año 2009, para que no se confundan. Ya tengo el título redactado. Vean que con eso ustedes pueden redactar el título. Ponen provincia de Guanacaste. ¿Qué es la información? Población abastecida con el servicio de agua potable según y por, según las variables que pongan en la columna matriz y por la variable que están en el encabezado. Vamos a ver qué ponemos. Tenemos 3 variables de clasificación. El tipo de fuente, que tiene 1, 2, 3, 4 categorías, más el total son 5 categorías. La zona urbana y rural, la suma de urbana y rural me genera un total que es la población de Guanacaste con servicio de agua potable, por lo tanto tendría 3. Pero los años no me generan ningún total, porque la población abastecida en el 2000 es la misma que teníamos en el 2000, 1995, tal vez con un incremental, ¿verdad? Con las casas construidas en el año 2000. Lo mismo en el 2005. El 2005 está conteniendo la información del 2000, nada más que las casas construidas en ese quinquenio que tienen agua. Por lo tanto, esta variable no genera ningún total. Tengo, por tanto, 1, 2, 3, 4, 5 categorías con el total para fuente, 3 categorías para zona y 4 años. Por lo tanto, si yo combino 5 por 4, sería 20. Si las pongo en la columna matriz, me quedaría 20 filas por 2 columnas. Eso no es simétrico. Si combino, si lo pongo al revés, si las pongo en el encabezado, peor todavía, porque me quedaría 2 filas por 20 columnas. Cualquier combinación que yo haga de estas variables me va a quedar demasiadas columnas. Por ejemplo, zona 3 por 4, 20. O combinar la zona con el tipo de fuente. 3 por 5, 15. Entonces, me quedan muchas columnas y pocas filas. Esto lo que le está diciendo es que no podemos hacer un encabezado compuesto. Deberíamos de entonces seleccionar 2 para que sean una columna matriz compuesta. Preferiría hacer entonces la zona, perdón, el tipo de fuente y la zona lo mando a la columna matriz y dejo los años en el encabezado. De tal manera que me quede algo así.
Título. Título. Provincia de Guanacaste. Población abastecida con el servicio de acueducto según años y zona, porque estas fueron las variables que puse acá, por tipo de fuente. Este es el cuadro, por ejemplo, más simétrico que podría haber, ¿verdad? Sin embargo, yo podría hacerlo de esta manera. Podría hacerlo. El acueducto y esta variable que tengo acá, la mando a la columna matriz. La mando a la columna matriz. Voy a pegarlo transpuesto. Y las otras, y voy a comenzar a abrir voy a comenzar a abrir espacios, 2 espacios para meterle la zona. Hago un tabulador y le pongo urbana y hago el tabulador y le pongo rural. Esa es la forma de hacer el encabezado compuesto. Para pozo, abro 2 renglones y le copio el urbano rural. Abro en quebrada 2 renglones y le pongo el urbano rural. Y así sucesivamente. Abro 2 renglones para la fuente pública, y voy a generar el encabezado con la columna matriz compuesta. Ojo que ¿cómo se llama? El total también queda combinado. La idea de esto es que cuando yo tengo aquí 90 y aquí tenga 76, esas 2 cosas sumarizan o totalizan el primer nivel del encabezado, ¿verdad? Y así sucesivamente. Cuando yo sume acueducto, pozo, quebrada, fuente pública, ahí voy a tener el total general. Cuando yo sume urbana aquí, urbana, urbana y urbana y urbana, me va a generar este total. ¿Ok? Pero esto es solamente para formato. Y entonces, ahora aquí le pongo los años. Los años en quinquenios, que son 1995, 2000, 2005 y 2010. Vean que entonces ahora este es el formato del cuadrito que tengo para de este segundo formato. Este cuadro es el más simétrico que yo puedo hacer. El que queda más simétrico sería hacerlo así. Cuando lo pongo así, ya me quedan un poquito más de columnas, pero un poco más de filas y menos columnas. Esta sería la segunda mejor opción para hacer un formato de cuadro estadístico. Las dos opciones son posibles. Vean que la idea de esto es que siempre el primer nivel tiene que totalizar el segundo.
para cada caso, esto va a ser un subtotal. ¿Ok? Eso siempre se va a ser así en los cuadritos. Este es el ejemplo de una columna matriz compuesta y un encabezado simple. Ahora bien, vamos a pasar al tercero, donde tengo. ¿Qué es la información? Producción promedio de desechos sólidos. ¿Esto es el qué? ¿Dónde? En el Cantón Central de San José. Es el rojo. ¿Y cómo lo voy a presentar? Por los distritos para los años 2000 y 2009, solo 2, pero esas son las variables de clasificación, pero además le está diciendo que quiera mostrar la tasa de crecimiento. Estamos mostrando la tasa de crecimiento, o sea, es basura y porcentajes. Entonces, ahora tengo de nuevo 3 categorías. Los distritos, los años y el valor absoluto y el valor relativo, que es la tasa. Por lo tanto, cantones, distritos son Central, La Merced, El Carmen, Zapote y de Zampa, son 5, 1, 2, 3, 4, 5 distritos más 1, que es el total para que me genere el cantón. 2000 y 2009 no me generan ningún total porque son los mismos, porque prácticamente son 2 años independientes, y tasa de crecimiento y volumen son valor absoluto y valor relativo, tengo 2. Entonces acá lo que podría hacer es dejar la columna matriz simple en los distritos y para cada uno de los años hacer cuánto fueron los desechos sólidos en kilogramos por día y cuál fue la tasa de crecimiento de esos kilogramos por día. Entonces me hago un formato donde tendría número cuadro 3. ¿Qué es la información? Producción promedio de desechos sólidos. ¿Dónde? En el Cantón Central de San José. ¿Cómo? Según distritos, vea la palabra según, lo que está en la columna matriz, por años, ¿verdad? Pero este valor absoluto relativo es lo que le tengo que poner como una nota introductoria, porque tengo 2 ¿qué? La producción promedio de desechos sólidos, pero además de la producción le estoy mostrando un indicador relativo que es la tasa de crecimiento, por lo tanto se lo tengo que poner como una nota introductoria. Entonces vean el formato de cuadro estadístico que queda simétrico con las notas que correspondan. Hay una nota introductoria y tengo que ponerle una nota para explicar cómo se calcula el volumen de desechos sólidos, porque la basura yo la puedo calcular con toneladas métricas, lo puedo calcular en kilogramos por persona por día, etcétera. Y le pongo la fuente, es Municipalidad de San José, Anuario Estadístico de la Dirección de Saneamiento Ambiental en el año 2000 y el año 2009. En el año 2000 agarré esta información, en el año 2009 agarré esta información. Tengo que poner los dos, porque si yo quiero verificar los datos, tengo que ir a ambos anuarios. Este sería el caso contrario, donde tengo una columna matriz simple y un encabezado compuesto. Si ustedes diseñan cualquier otro formato, pues les va a quedar, vean que no podrían hacer una columna matriz compuesta, porque si pongo aquí años para el 2000, pongo los distritos. Para el 2009 pondría los distritos. Entonces me quedarían 10 filas y 2 renglones. Perdón, 10 filas y 2 columnas. Eso es un cuadro completamente asimétrico. Entonces, este es el mejor formato de cuadro que le podríamos hacer. El cuarto se los voy a dejar de tarea, pero no para que me la entreguen, sino nada más de práctica.
quiero que me hagan el formato de cuadro estadístico donde voy a tener que tasas de interés. Las variables de clasificación son tipo de banco, público y privado, rama de actividad, agricultura, ganadería, industria, vivienda y personales, tipo de tasa nominal y real, y los años 2005 y 2009. Vea que hay 4 variables de clasificación: el tipo de banco, la rama de actividad, el tipo de tasa y los años. Esto significa que tengo 4 variables, 2 lugares donde ponerlas. En la columna matriz o en el encabezado. Por lo tanto, tengo que tener columna matriz compuesta y encabezado compuesto. Lo que quiero que me hagan es, en una hojita o en el cuaderno, solamente para discutir el próximo sábado, cuál es el mejor formato de cuadro estadístico. Traten de hacerlo sin ver esta hoja, ¿verdad? Porque todo está en mediación. Lo que quiero que vean es que lo hagan, lo dejen como está, porque es para como lo hicieron, y no vean la hoja 4 hasta el próximo sábado, para efectos de retroalimentar contra la forma en lo que hicieron. Porque si ustedes me ven la hoja, pues de ahí van a ver la solución y no van a aprender, y entonces en la tarea de cuadros y gráficos pues van a tener un poquillo más de problemas. Es mejor que tengan dudas y se equivoquen a la hora de hacer esta que en el quiz. ¿Ok? Ese es el formatito, ese es lo primero que vamos a hacer en el quiz que les voy a entregar el próximo sábado. Para efectos del examen práctico, no vamos a hacer formatos, ya vamos a hacer los cuadros estadísticos completos. Por eso, esta parte de aquí sí me interesa que quedara en un video por aparte, porque este video es el que tienen que revisar, no solamente para hacer la tarea, sino para hacer el examen práctico. Esto era una base de datos ya que tenemos, vea que ya estaba corregida, es una base de datos numérica, tiene que tener las categorías, toda base tiene un diccionario donde me dices género, 2, 1. ¿Qué es 2 y qué es 1? Me voy al diccionario y digo 1 es femenino, 2 es masculino. Los estudios realizados, 1 no sabe leer y escribir, primaria completa, y ahí están todos, son estos números que tengo acá. El estado civil, 1, 5, ahí están lo que significa cada uno de ellos. ¿Ok? Las variables cuantitativas, núcleo familiar es número de personas que viven en la vivienda, 4, 10. Variable cuantitativa discreta. ¿Cuántas personas generan ingresos? De estas 4, ¿cuántas tienen un salario o generan un ingreso? De las 4, solo 1. De las 10, solo 3. Variable cuantitativa discreta. Ingreso familiar. Variable cuantitativa continua. Y esto es dónde reside. Esto es lugar de residencia. Todo está en el diccionario, ¿verdad? Está en los diccionarios. Ahí está el lugar de residencia. Vive en Cañas Dulces y Buenavista. ¿Ok? Entonces, y esto es si tiene el servicio de agua. Son variables ordinales que tienen así. La calidad es muy mala, mala, regular, buena y muy buena. ¿Cómo es el alumbrado público? Muy malo, bueno, regular, bueno y muy buena. Esta no es la base del examen práctico. Esta es un ejemplo para cuando les dé la base original, pero va a ser algo exactamente igual a esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para hacer un cuadro estadístico? Primero, nos vamos a posicionar en el extremo superior de la base de datos. Le doy inicio, no mentira, le doy insertar, y cuando le doy insertar, aparece este recuadrito que dice tablas dinámicas. Le doy clic y la máquina, ojo que me marca
la base entera. Nada más verificamos que esté completamente marcado, que los guiones que se mueven esté completamente marcada la base. Vea que ahí es cuando uno se posiciona en el extremo superior de la base, la máquina se la marca íntegra. Eso es una forma de verificar que lo haga bien. Le doy a aceptar y ojo que la máquina me pone el formato de cuadro estadístico. ¿Ok? Entonces, aquí están las filas y aquí están las columnas. Para jalar las variables, lo único que tengo que hacer es, vamos a hacer una simple. Voy a hacer primero la variable estado civil. Y lo primero que lleno es el estado civil, ¿verdad? Ya me llenó la columna matriz. Por una única vez hay que cambiarle la etiqueta. Yo sé que 1 es soltero. Yo sé que 2 es casado. Yo sé que 3 es divorciado. Yo sé que 4 es viudo. Y sé que 5 es unión libre. Ajá. Luego vamos a llenar los datos. Para llenar los datos, nada más, nos traemos cualquier variable, puede ser la misma variable, y la pongo en valores. Aquí voy a tener un cuidado. La máquina lo que me hizo fue una suma. Esta base tiene 140 registros, o sea, 140 encuestas. Vean que aquí me generaron 388. La máquina lo que está haciendo es que está sumando todos estos números. Está sumando todos estos números que tengo aquí, los suma y vea que la sumatoria, perdón, para el estado civil, lo sumo y entonces tengo 388. Pero eso es un error porque necesito tener 140. Entonces lo que vamos a hacer es, nos venimos a la variable de suma, en este checkcito le damos un clic ahí, cuando se me despliega el comando, le voy a dar configuración de campo y le voy a cambiar la suma por un recuento, que me haga una cuenta y ya tengo los 140. Ese es el formato más simple que pueda tener en un cuadro, donde hay solamente una variable que va a la columna matriz. Luego le doy formato diciéndole el título. ¿Qué es la información? Número de familias. ¿Dónde? En las comunidades de Buenavista y ¿cuál era la otra? Las comunidades de Buenavista y Cañas Dulces, ¿verdad? ¿Cómo estoy presentando la información? Según estado civil, ¿ok? Entonces, este es el formato más simple. Ya después le vamos a dar formato con un título. Si hay algún tipo de nota, se las ponemos, ¿ok? ¿Qué tipo de cuadro, qué tipo de gráfico se le asocia a este cuadro? ¿Qué tipo de gráfico le voy a asociar a este cuadrito? Bueno, me voy a la presentación para recordar y digo, en el eje de las X tengo una variable cualitativa. Que sea variable cualitativa significa que las barras son horizontales. ¿Qué tengo en la segunda variable clasificación? Lo que va en el encabezado. Nada. Lo que va aquí, no tengo nada. Es solamente el número de personas. Vamos a recordar que el estado civil lo voy a cambiar por número de personas. Ya voy a ver lo que me está poniendo. Número de personas. Para ver qué me está poniendo en el chat. Sí, exactamente, barras horizontales. ¿Ok? Entonces,
lo que tengo que hacer es nada más. La tabla dinámica me hace el cuadro, me hace el gráfico. Nada más, me posiciono en cualquier lado de la tabla dinámica. Cuando aquí arriba les aparece la tabla dinámica, le doy a analizar tabla dinámica. Y esta cuando le analizo la tabla dinámica, me aparece esto que dice gráfico dinámico. Le doy clic en el gráfico dinámico y simplemente le pongo barras horizontales. Por lo demás, es ponerle formato. Para ponerle formato, aquí en formato es que a veces se me genera el diseño. Cuando aquí en la parte a la par de análisis de datos está diseño, le voy a decir que me agregue los elementos del gráfico. Le doy a aceptar y entonces le pongo títulos, título del gráfico. Se lo voy a poner encima del texto. Le voy a poner nombres de ejes primario y nombres de ejes vertical. Vean entonces que ahora ya tengo todos los lugares que tengo que llenar. Aquí me apareció el título, le voy a cambiar, ya esto no lo voy a llenar completo porque me tiene mucho tiempo. Ahí le pongo qué, dónde, cómo y cuándo. Este es el título del gráfico. Voy a poner el título completo. Los nombres de ejes. Me posiciono aquí y ahora le cambio esto por, ¿cuál es la variable? Estado civil. ¿Qué es este eje? El eje de la Y es el qué, ¿verdad? Es número de personas. Recuerden que el título es número de personas según nivel, según estado civil. ¿Dónde? En Cañas Dulces y en Buenavista. ¿Cuándo? A la fecha de la encuesta. Pero ya eso lo hacemos en el título. Este es el formato más sencillo de un cuadro estadístico donde solamente tengo una columna matriz. Luego vamos a copiar esto, la copiamos abajo, control C, control V, le doy, ¿verdad? La marco, le doy control C y luego me posiciono en un lugar y le doy control V. Ahora quiero hacer un cuadro, pero le voy a agregar una segunda variable, como por ejemplo el género. Le voy a negar el género y entonces se lo voy a ubicar en la columna matriz, en la que pasa, en la que falta. Ahora sí, uno es masculino, se lo cambio. Ve que ya las etiquetas me las respeta. Entonces, uno es masculino y dos es femenino. Luego me quedan así como muy cerraditas. Entonces lo que hago es que me pongo aquí y le abro las columnas para que me quede el cuadrito. Entonces, observen que ahora estas dos cosas sí me genera un total. La suma de los hombres más las mujeres me va a generar un total. Por lo tanto, ahora, cuando yo tengo un total, estoy en este caso. Cuando quiero un total, puedo analizar la composición de ese total. Si quiero hacerlo en composición absoluta, hago barras compuestas. Si quiero analizar la composición relativa, hago barras 100%. Y entonces uno lo que hacemos es nada más hagamos los dos casos. Me posiciono en el cuadro, botón derecho, perdón, me posiciono en el cuadro, le doy eh, gráfico dinámico,
tengo, es que necesito cerrarle esto de ahí arriba. Gráfico dinámico y le selecciono siempre eje de las X, o sea, variable, la columna matriz, variable cualitativa son horizontales, pero ahora le pongo las barras compuestas. Vea que la barrita compuesta, entonces ahora me genera un... para mover lo que me movió el... lo voy a poner aquí. Y entonces tengo este total. ¿De dónde salen estos 30? De soltero. Aquí está. Exactamente me coincidió en el eje. ¿Verdad? Eso uno después le aumenta para que no, el tamañito para que no, para que las etiquetas no se le muevan. Entonces usted las puede colocar donde quiera. Pero ese es el gráfico que tenemos acá. Luego le volvemos a poner las mismas cosas. Me posiciono en el gráfico, le doy formato al gráfico. Cuando me salen las opciones, le doy generar títulos, le doy generar todo lo que quiera, ¿verdad? El gráfico dinámico tiene la característica de que yo puedo, cuando quiero explicar algo, yo puedo ver solamente las que yo quiera. Quiero comparar nada más solteros y casados. Le quito esto y ahí está mostrando solo la comparación de solteros y casados. Quiero ver todas, las vuelvo a marcar. Eso es lo que consiste en el grafiquito. Ahora vamos, ¿qué pasa si yo que hubiera querido hacer esto en términos porcentuales? Si yo hubiera querido hacer en términos porcentuales, lo voy a hacer en un cuadro por aparte, nada más para que vean. Si yo no hubiera querido hacer los valores absolutos, sino que hago los valores relativos para convertir esto a porcentajes, me posiciono sobre la tabla dinámica, ¿verdad? Cuando se despliegan, vamos a ver, espérense, para quitarle esto, me posiciono sobre la tablita dinámica que tengo, ¿verdad? A ver. Cuando le doy, cuando se me despliegan los campos, le doy mostrar lista de campos. Y ahora, aquí en el clic, le voy a dar, de nuevo, le voy a dar configurar campo. Igual que lo hice anteriormente. Nada más que ahora le voy a venir aquí y donde dice mostrar valores como, y cuando lo pongo sin cálculo, le voy a decir que me muestren los valores como por filas, para que ahora me quede en términos porcentuales los valores que tengo acá. Ajá. Este es el mismo gráfico, nada más que en términos absolutos y en términos relativos. Si yo quisiera hacer el gráfico en términos para hacer barras 100%, o sea, para hacerlo de esta manera, vean, en realidad no tenemos que hacer esto. En realidad no tenemos que hacer esto. Nada más cambiamos el tipo de gráfico. Nada más aquí cambio el tipo de gráfico. Me posiciono sobre el gráfico. Cuando aparece el comando, le doy cambiar el tipo de gráfico y ahora le selecciono siempre horizontales. Le voy a seleccionar el gráfico de barras 100%. De tal manera que ahora la maquinita por sí sola me hizo estos cálculos. Vamos a ver, soltero, 56.47%. Soltero, aquí está este valor, ¿verdad? ¿Qué
que es el 56, ¿verdad? ¿De dónde salió este casi 60? Para casados es este 59 que tengo acá. ¿De dónde salió este casi 70%? Es este casi 70% que tengo acá. Entonces, vean que no tenemos que convertir los cuadros a absoluto relativo porque el Excel me lo hace completo. Ahora bien, si en el cuadro, voy a volver a copiar esto. Si en el cuadro estadístico ustedes quisieran mostrar las dos cosas, tanto absoluto como relativo, como este ejemplo, como el ejemplo que teníamos aquí de este cuadrito que quería poner la producción de basura y la tasa de crecimiento, entonces tengo una variable nueva. Ahora tendría que meterle las dos cosas y algo tiene que ser compuesto. Entonces voy a hacer compuesto el encabezado, ¿verdad? Entonces me posiciono sobre el cuadro, le doy botón derecho para que me aparezcan los campos, le vuelvo a poner la variable género, lo saco 2 veces, ¿verdad? Vean que me duplicó las cosas, me lo hizo 2 veces. Entonces aquí cambio de nuevo, cambio para la segunda selección, cambio el recuento y le aplico eso, mostrar valores. ¿Cómo? Lo puedo hacer con el total general, las columnas, esta vez lo voy a hacer con el total general. Y entonces ahora tengo lo mismo que tenía aquí. Vea que este formato donde tenía absoluto relativo, lo voy a tener acá. Ahora tener número de personas y cuenta, estos son los porcentajes. Entonces, ahora, para los masculinos tengo hombres, tengo el número de personas y el porcentaje. Para las mujeres tengo el número de personas, el número de mujeres y porcentajes. Para el total, tengo el total de personas y tengo los porcentajes. Entonces, vean que esto que hice aquí en este formato, exactamente igual que si vacío, lo acabo de replicar ahora ya con datos en Excel, ¿verdad? Y ya, obviamente, ya esto no lo puedo graficar porque no es posible combinar dos cosas. Sí se puede graficar, pero son gráficos complejos que ya trascienden lo que vamos a ver en este curso. Ya recuerden, en el examen práctico le tenemos que poner título, le tenemos que tener notas, le tenemos que poner fuente. Aquí me estoy concentrando en el video en la estructura del funcionamiento de tablas dinámicas. Voy a hacer el caso de barras comparativas. Jalo los datos. Voy a copiar esto acá, pero ahora voy a quitarle la variable género y voy a poner, por ejemplo, la localidad, la residencia. Mentiras, voy a poner la residencia y la pongo aquí. Y hago la variable. Vamos a ver. Para configurar campo, le cambio al recuento. ¿Ok? Este total que yo tengo aquí no debería ir porque esto es nada, este 1 es cañas dulces. Voy a utilizar más bien agua. Voy a hacerlo así para que me queden más independientes. Para que vean que algo que sí son completamente independientes. Voy a quitar esta variable y voy a poner
la estructura del agua y el alumbrado. Le cambio la configuración de campo por un recuento para que me queden los 140 y le cambio la configuración de campo por un recuento. Ajá. Aquí me queda 140 y 140, me está saliendo lo mismo porque todas las familias tienen agua y tienen alumbrado. Si hubiera sido una variable muy diferente, pues esto queda diferente, ¿verdad? En este caso es nada más porque las dos variables, todas las casas tienen tanto alumbrado como como conexión a agua. Entonces, pero vean que aquí no hay ningún total. Entonces, este ejemplo lo que tendría que hacer es comparar, hacer análisis de tabla dinámica, gráfico dinámico y tengo que hacer siempre barras horizontales, pero ahora comparativas. Para que me muestre la cantidad de viviendas que tienen alumbrado y la cantidad de viviendas que tienen agua potable. Si en la base hubiera sido diferente, ¿qué es lo que quiero mostrarles ahora? La ventaja de hacerlo con tablas dinámicas es, si ustedes alteran la base de datos, voy a hacer algunas casas que no tengan alumbrado. Voy a quitarles algunas casas que no tengan alumbrado. Nada más como para ver. Vean lo que pasa cuando yo modifico la base de datos. Si yo modifico la base de datos, no tengo que rehacer la información. Lo único que tengo que hacer es posicionarme en una base de datos, darle clic derecho y le diga actualice. Y entonces ahora, ahora hubo un montón de personas que no tenían alumbrado público, ahora ya me quedó diferente. Ajá. Y me lo hace por género. Con solo que yo le dé actualizar, a ustedes toda la hoja, no solo este cuadro, sino todas las demás se le actualizan. Todas se le actualizan simultáneamente. ¿Para qué es útil esto? Por ejemplo, ustedes ya hicieron la tesis, hicieron la base de datos, hicieron 1000 cuadros y 1000 gráficos. Y por una casualidad, su director le dice, mire, es que la encuestas que ustedes tienen que ampliar la muestra. Entonces tienen que volver a ir al campo, seleccionar y ampliar aquí a 200. Entonces ustedes nada más vienen, copian todo esto, actualizan la información de los 200 adicionales. ¿Perdieron el trabajo anterior? No, lo único que tienen que hacer nada más es venirse aquí y actualizamos las bases y todo lo que hicieron ya les queda de una manera correcta. ¿Ok? Esto es, por ejemplo, lo que vamos a ir haciendo en el examen práctico. Si lo que tenemos es una variable cuantitativa, vamos a ver el caso de una variable cuantitativa. Copio la tabla para no tener que estar marcando y creando nuevas dinámicas. Copio tablas. Ahora voy a cambiar mi variable estado civil por una variable cuantitativa, que es, por ejemplo, ¿cuántas personas viven en la vivienda? Variable cuantitativa discreta, ¿verdad? De nuevo, si solamente lo hago por por el total, ¿qué sería esto? ¿Un gráfico qué? Barras verticales
Me voy aquí, analizar tabla dinámica, gráfico, y le pongo el de verticales. Porque cuando lo que está en la columna matriz es un eje cuantitativo, no cronológico, deben ser barras verticales. Y listo. Si quiero hacer esto y quiero ver el número de personas y ahora sí lo quiero comparar por sexo, ya no voy a utilizar, voy a utilizar por ejemplo, voy a cambiar variables para que vean lo siguiente. Voy a tener estudios. ¿Qué pasa si yo pongo esto aquí? Vean que me quedan demasiadas filas y pocas columnas. Esto acá, ahora le voy a poner, recuerde que tengo que hacer el cambio de códigos. Uno es, no sabe leer y escribir. Uno, le cambio el codiguito por no sabe leer ni escribir. El 2 es, en el diccionario, es incompleta. La copio para la hoja y le doy 2 y sustituyo los valores. Le doy 3, 3 y voy cambiando las etiquetas por una única vez. 3, cambio el 3 por la etiqueta y así voy cambiando las cosas. Lo que quiero que vean aquí es lo que va a pasar con el gráfico, con la tabla. Voy a tomarme el tiempito de cambiar todas. 5. Nada más para que vean el formato de lo que van a hacer con con el cuadro. Me pasó. Me faltan 3 nada más. Y 8 a universitaria incompleto. Y la última, la universitaria completa. Variable cualitativa que tiene un nivel de medición ordinal. Vean que entonces, para que esto se vea, tengo que ampliarle mucho las columnas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que me pasa con el cuadro? Me va a quedar demasiadas columnas. Entonces, para que no me quede tan desimétrico, es más fácil invertir los datos. Pongo esto en la columna matriz y pongo esto en el Vean, por cierto, vean qué interesante esto. Vean con solo hacerlo así. Vean el formato de una columna matriz compuesta. La máquina me lo hace completo directamente. Me pone, ¿cuántos no saben leer y escribir? El número de personas para las que no saben leer y escribir. Primaria incompleta y ahí va sucesivamente. Lo puedo cambiar, le puedo alterar el orden. Le puedo alterar el orden donde pongo primero el núcleo y luego y me queda al revés. Pero si no quiero hacer esto, quiero hacerlo. Columnas compuestas, le puedo poner acá el núcleo familiar, lo pongo acá. Vean que ya el cuadrito me queda un poco más simétrico porque ya esto no necesariamente lo tengo que ampliar tanto.
la serie cuantitativa no lo puedo ampliar tanto. Y ahí están la información. Entonces, lo que hace uno para lograr simetría es jugar con las variables, pasándolas de columnas a filas, de tal manera viendo que los cuadros queden más o menos simétricos. Este cuadro, así, si hubiera querido meterle una variable género, se la tengo que meter a la columna matriz. Nunca se la podría meter al encabezado, porque si no me quedarían demasiadas columnas. Entonces, le meto la variable género, se la meto acá. ¿Ok? Y vean que esto me está totalizando el primer nivel del encabezado. Cada vez que yo hago, se me ajustan las columnas, entonces tengo que abrirle los tamaños. Pero ven, 1 más 1, tengo un total de 2. Y así sucesivamente para cada uno de los valores que yo tengo en el total. Aquí nada más 3 más 0 es igual a 0. 2 más 2 es igual a 4. Todo me totaliza y tengo una columna matriz compuesta. Es error hacer un encabezado compuesto, ¿verdad? Lo puedo alterar, poner género de primero y luego el ordenamiento no importa, ¿verdad? Masculino y el número de personas. Pero vean que lo que pasa es que me queda un cuadro extremadamente grandísimo si lo totalizo por si hago un encabezado compuesto, ¿verdad? Vean, me queda un cuadro completamente desimétrico. Eso significa que lo que tengo que hacer es volver a como estaba antes. O a mantenerlo simple o hacer el valor del vean que se me había olvidado esto. Vean que cuando yo ya jalo la variable género, ya me pone las etiquetas. Las etiquetas ustedes las tienen que poner solamente una vez en el primer cuadro que hagan. Cuando ya utilicen esa variable en cualquier otro cuadro estadístico, la máquina le reconoce las etiquetas. Entonces, eso es una salvada porque después cuando hagan cruces de variables, ya no tienen que estar cambiándole la etiqueta. Este es el formatito que podemos tener para una variable cuantitativa. Obviamente, ya cuando hay muchas variables, esto no se puede graficar en Excel. El Excel sí lo podría graficar, pero me genera gráficos un poco más complejos. No es conveniente graficar 3 variables porque vean cómo queda un gráfico medio complejo. Tabla dinámica, gráfico dinámico, las 2 variables son cualitativas, entonces tengo que hacer barras verticales y lo pongo así. Voy a pasarlo para una hoja nueva, nada más para que vean el gráfico. Lo voy a poner aquí en una hojita, nada más para que vean. Aún así, vea qué complejo se ve ese cuadro. Aquí está para primaria los 2 sexos y tengo la variable que yo tengo que de feria es cuantitativa. Entonces, eso prácticamente el Excel lo hace, pero eso es sumamente difícil de interpretar. ¿Ok? Entonces, no es conveniente tener más de 2 variables en un gráfico. Solamente una que va para el eje de las X, otro que va para el elemento geométrico. Lo que va aquí en la columna matriz va al eje X, lo que va en el encabezado va al elemento geométrico. ¿Ven? Lo que va aquí va al eje X,
lo que va aquí va al elemento geométrico. En este caso es el total, no hay nada. Lo que va aquí va al eje. Lo que va aquí va al eje de las X, lo que va acá va al elemento geométrico. Hay que tener cuidado de que hay que cambiarle estas cosas. Vamos a tener a cuenta de, todo esto se lo cambio. Le dejo nada más agua. Le dejo aquí nada más agua. Y aquí le quito y esto cuenta de, y te lo quito y le dejo nada más alumbrado para que me queden los nombrecitos correctos, ¿verdad? Esto con relación a, a, a la posición de las variables. Esta parte es muy importante, cómo se hace cuando yo quiero insertarle un valor relativo a una tabla. Podríamos meterle tasas, podríamos meterle razones, podríamos meterle la variable que sea y lo hacemos de esta manera. Entonces, más o menos esto que estoy diciendo acá es lo que tendríamos que generar con el examen práctico que todavía el próximo sábado vamos a retomar todo lo que son tablas dinámicas y lo vamos a reforzar, vamos a ver otras cosas, pero la idea es que esta primera parte quede en una grabación separada para que lo puedan revisar en el transcurso de la semana y que cuando vengamos al sábado ya tengamos un dominio de tablas dinámicas y podamos profundizar en algunas otras cosas que se utilizan para el examen práctico.